Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que la vacuna es uno de los descubrimientos más importantes de la medicina? Aparte del agua potable, nada ha tenido un efecto tan significativo en la reducción de la mortalidad y el crecimiento de la población. Gracias a ella se han controlado más de 10 enfermedades infecciosas importantes en la mayor parte del mundo. Y aunque solo se ha erradicado la viruela, otras enfermedades infecciosas podrían desaparecer en los próximos años. Pero ¿cuál es el origen de la práctica? Ponte cómodo. Te habla Dorilo Hernández y para contarte sobre el origen de la vacunación, aquí se auscultan letras. Las vacunas son preparaciones antigénicas que inducen una respuesta inmunitaria activa en un individuo capaz de prevenir la aparición de la enfermedad o atenuar sus manifestaciones clínicas. Buscan inducir una protección duradera y eficaz frente a un determinado patógeno, principalmente bacterias o virus, responsables de una enfermedad infecciosa, sin provocar los síntomas ni efectos secundarios. Esta protección individual permite, cuando una porción suficientemente grande de la población está vacunada, protección colectiva, que es lo que hace que la vacunación sea un éxito. Te dejo aquí arriba esta tarjetita si quieres conocer más de inmunidad colectiva. La vacunación probablemente se originó en creencias homeopáticas acerca de que pequeñas dosis de enfermedades protegen contra enfermedades graves, lo que se verificó empíricamente mediante la ingestión de pequeñas dosis de veneno para prevenir el envenenamiento intencionalmente fatal de gobernantes por parte de sus rivales. Los primeros principios de la vacunación se remontan al siglo VII después de Cristo, cuando los budistas indios bebían veneno de serpiente para inmunizar contra el efecto de esta toxina. Pero la madre de la vacunación es la variolización. Esta correspondía a la inyección de pus seco, de pústulas, de viruela, por vía subcutánea o a su correspondiente inhalación. Aunque los orígenes precisos siguen siendo desconocidos, se practicaba regularmente en el siglo VI en la India y hay escritos en China con la práctica que datan del siglo VIII. De alguna de estas dos regiones pasó a Oriente Medio y a África. En Inglaterra fue introducido por Lady Mary Wortlow Montagu, quien introdujo la técnica a su regreso de Constantinopla luego de la muerte de su hermano por viruela. Con la ayuda del Dr. Charles Maitland, llevó a cabo la variolización de su hija en 1721. En la misma fecha, Cotton Mather, en Estados Unidos, desafió las prohibiciones y usó la técnica en su propio hijo durante la epidemia de viruela. Y en 1758, un médico escocés, Francis Holmes, publicó sus resultados de la inoculación de sarampión en humanos. Aunque la variolización fue un éxito, reacciones significativas e incluso fatales actuaron como un freno para su uso. La primera vacunación se adjudica a un ganadero inglés, Benjamin Jesty, en 1774. Observó que los recolectores de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela bovina por el contacto continuado con estos animales y que luego quedaban a salvo de enfermar de viruela común. Así inoculó con éxito a sus 2 hijos y a su esposa. Pero fue Edgar Jenner, un científico y médico inglés, quien frente a las mismas observaciones de Jesty realiza el primer experimento. Planteó la hipótesis de una posible asociación entre la viruela bovina y la viruela humana, donde la bovina podría desempeñar el papel de una vacuna viva atenuada contra la viruela humana. Jenner tomó la viruela bovina de la mano de la granjera Sala Nelms e inoculó este fluido a través de inyección en el brazo de un niño de 8 años, que mostró síntomas de la infección por viruela bovina. 48 días después de que se hubiera recuperado completamente de la enfermedad, le inyectó al niño infección de viruela humana, sin que mostrara ningún síntoma o signo de enfermedad. Había nacido la vacunación, que reemplazó a la variolización y continuó su rápido desarrollo. Sin embargo, como un esfuerzo deliberado comenzó en el laboratorio de Louis Pasteur en 1870 a 1885. Es Pasteur quien introduce el término vacuna y vacunación, que proviene de la palabra latina vaca, y mediante la elección de dicho término rinde homenaje a Edward Jenner, su ilustre predecesor. A Pasteur se le deben los principios modernos de la vacunación y las primeras vacunas. Su primer descubrimiento se cree fue casual, al inocular en otoño de 1881 un cultivo dejado durante el verano a pollos sin que estos desarrollaran síntomas. Un cultivo fresco se inoculó después a los mismos pollos que fueron resistentes a desarrollar la enfermedad. Pasteur se dio cuenta de que el cultivo envejecido los había vuelto inmunes, naciendo así la primera vacuna viva atenuada. A partir de estas observaciones, Pasteur construyó la hipótesis de que los patógenos podían atenuarse mediante exposición a agresiones ambientales como altas temperaturas, oxígeno, productos químicos, entre otras. Su trabajo posterior sobre Anthrax confirmó su hipótesis y finalmente en 1885 Joseph Brancher, uno de sus alumnos, vacunó con éxito contra la rabia. En el siglo siguiente, Kalmen y Gering utilizan su trabajo en medios artificiales para atenuar Mycobacterium bovis y Tyler para atenuar el virus de la fiebre amarilla. El final del siglo XIX fue también un periodo rico para la microbiología, con aislamiento de nuevos patógenos, y para la inmunología, lo que enriqueció la comprensión de los principios de la vacunación.
vacunación. Ahora los vacunólogos se centraron en estimular estas respuestas inmunológicas. También en el siglo XIX comienza la idea de la inactivación completa como medio de desarrollo de vacunas, poco después del trabajo original de Pasteur. El pionero fue Daniel Salmon y Theobald Smith en los Estados Unidos, aunque el equipo de Pasteur hizo su descubrimiento independiente del mismo principio. Las primeras vacunas inactivadas fueron contra los bacilos tifoideos y cólera, y la vacuna antipoliomielítica tipo Salk y la vacuna contra la hepatitis A contienen virus inactivados completos. El siglo XX vio la aparición de un gran número de vacunas diferentes en consonancia con los avances en inmunología y microbiología. Aparece el cultivo celular que revoluciona la vacunación. No solo servía para desarrollar gérmenes fuera de un organismo vivo, sino que también constituyó un medio de atenuación. La composición de las vacunas se enriqueció durante este periodo con vacunas vivas atenuadas, gérmenes enteros inactivados, incluidos las de la poliomielitis oral, el sarampión, la rubiola, las paperas y la varicela. Pero también se inicia el uso de subunidades o parte de los gérmenes, como toxoides en el caso de difteria y tétano, proteínas en el caso de la tosferina, polisacáridos que dan origen a la vacuna contra tifoidea y neumococo, y polisacáridos conjugados que son la base de la creación de la vacuna para hemófilos influenza tipo B. Otra tecnología importante fue el reordenamiento de virus en cultivo celular, que no es más que mezclar segmentos de ARN de cepas atenuadas con ARN de cepa salvaje circulante, lo que favoreció el desarrollo de vacunas como la influenza y el rotavirus. El advenimiento de la biología molecular y la ingeniería genética dieron origen a las vacunas recombinantes, un gran avance dentro de la vacunación. El primer éxito fue la vacuna contra la hepatitis B en 1986. La adición de adyuvantes de la inmunidad con el fin de obtener una respuesta inmunitaria eficaz y duradera aparece también a finales del siglo XX, con lo que mejora notablemente la efectividad de las vacunas. Hoy, las vacunas han sobrepasado la barrera del uso profiláctico. Su papel para tratar enfermedades infecciosas y no infecciosas, tales como cáncer, diabetes, adicciones, entre otras, se encuentran actualmente en experimentación con resultados que parecen prometedores y de las que te contaré en otra entrega. Como has visto, numerosos avances se han realizado y muchos nuevos retos han aparecido. Lo que queda claro es que este invento científico continuará evolucionando y revolucionando la medicina con su respectivo impacto sobre la humanidad. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Continuaremos la próxima semana con más de este apasionante tema. Hasta entonces me despido. Que tengas una maravillosa semana. Bye.